Hola, soy Marce Gómez y estoy muy feliz de darles la bienvenida a este taller sobre gestión de deliberación en colaboración con SAMUDE República Dominicana. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que me gustaría contarles es que este es un taller que busca darles herramientas a las personas juezas que tienen cierto grado de experiencia siendo principales. Este no es un taller que da herramientas básicas para el entendimiento de cómo funciona la deliberación y tampoco es un taller que da herramientas básicas sobre la gestión de deliberación. Si eso es lo que buscan, les recomiendo tanto revisar el manual para debatientes y personas juezas de SEMUDE RD o el taller sobre gestión de deliberación de Simón Lugo que se hizo el año pasado para Semudellín. También les recomiendo que revisen el taller sobre Chairing a Panel de Robert Berry. Este es un taller que está en inglés, así que voy a hacer un pequeño rundown para las personas que no puedan acceder a contenido en inglés. Lo primero que aborda el taller es tener un reconocimiento de que gestionar la deliberación no significa que estamos buscando llegar a nuestro propio call ni convencer al panel de nuestro propio call. Significa que estamos consiguiendo material para idealmente llegar a un consenso o llegar a cierto tipo de acuerdos respecto a las posiciones y las razones por las cuales estamos determinando esas posiciones. También tiene que ver con reconocer que muchas veces podemos dar expectativas razonables respecto a lo que buscamos en la deliberación. Por ejemplo, dar lineamientos claros respecto a lo que estamos buscando, decirle a las personas juezas más o menos cuánto tiempo queremos que hablen en cada participación y también que está bien parar a las personas juezas o reestructurar la deliberación si estamos viendo cosas que están siendo problemáticas o que no cumplen con lo que estamos buscando en esa deliberación. También es importante reconocer que muchas veces podemos disculparnos con las personas juezas cuando no podemos seguir manteniendo una conversación porque ya hemos pasado el tiempo designado a una comparativa o estamos tomando mucho tiempo en esa comparativa. Podemos, por ejemplo, decirles que desafortunadamente tenemos que pasar a otras comparativas o tenemos que llegar a una votación, pero si quisieran después de la deliberación, después del feedback o una vez que haya tiempo libre, por ejemplo, en el descanso, podemos continuar con la conversación si tienen cierto tipo de dudas. Es decir, podemos tener un balance entre reconocer que tenemos que continuar con la deliberación, pero también tomar una actitud pedagógica con las personas juezas o seguir explorando cierto tipo de dudas que puedan tener. También nos presenta diferentes escenarios en los cuales podemos encontrarnos al inicio de la deliberación. El primero, y muchas veces el sueño de las personas juezas principales, es que haya un consenso absoluto. En esos escenarios, claro que seguimos teniendo que llevar a cabo una deliberación, pero podemos adquirir información que es importante, ya sea, por ejemplo, obteniendo herramientas de las personas juezas para dar un mejor feedback o retroalimentación, pero también teniendo información de las personas juezas que nos permite dar mejor feedback sobre ellas y darle más información al equipo de adjudicación respecto a las decisiones que puede tomar en relación a esas personas juezas. El segundo escenario es cuando solo hay una persona que está en disenso. En esos casos, lo que queremos es entender qué tipo de diferencias tiene en la interpretación y ayudar a que o nos convenza respecto a su visión o convencerla respecto a nuestra visión. El tercer escenario es cuando existen diferencias significativas entre varias personas del panel. Aquí lo más estratégico es tratar de fragmentar esas situaciones para poder tomar decisiones puntuales en relación a, por ejemplo, una comparativa, ya sea la comparativa de cámaras altas, la comparativa de cámaras bajas, las comparativas en bancadas o los cruces, y poco a poco ir tomando decisiones. Y el último escenario es cuando existe un caos absoluto porque todas las personas juezas tienen diferentes visiones. Esto lo vamos a explorar con mayor profundidad en el contenido que yo voy a dar en este taller, pero lo que se recomienda en este taller, al que estamos haciendo alusión, es muchas veces abordar este tipo de situaciones en orden cronológico, empezando por altas, después yendo a la comparativa de gobiernos, a la comparativa de oposiciones, a la comparativa de bajas y después abordar los cruces. Obviamente se hace énfasis en que esta es una estructura que podría no servir en todos los escenarios y también en que es importante tomar atención al tiempo, es decir, no queremos dedicar demasiado tiempo a la comparativa de altas cuando sabemos que todas las comparativas son igual de complejas, igual de importantes e igual de caóticas.
Lo último que nos menciona es que es importante también tomar atención a la gestión de puntos de persona oradora, identificando el rango en el que queremos que una persona esté, si hay una diferencia o una similitud con su pareja y sobre todo si estamos en un panel con personas que no tienen tanta experiencia, queremos actuar como guías. Por ejemplo, diciendo en qué rango situamos nosotros a la persona oradora y explicando brevemente por qué tomamos estas decisiones. Por último, solo hace énfasis en que tenemos que enviar la ballot y que también es estratégico tomar en cuenta que tenemos que enviar feedback respecto a las personas, tanto panelistas como trainees. Una vez más, este solo es un pequeño resumen de lo que se ve en este taller. Si hay alguna persona que no pueda ver este taller porque se encuentra en inglés, por favor escríbame personalmente y yo estaré feliz de darles una traducción de dicho taller. Pero una vez más, estas son bases que no necesariamente vamos a cubrir en este taller porque mi taller es un taller avanzado para personas que ya tienen cierto grado de experiencia. Antes de iniciar con el contenido del taller, me gustaría decirles un poco sobre por qué estoy dando este taller en particular. Lo principal es que esta es una colaboración con CEMU de República Dominicana porque soy una persona jueza financiada para el torneo. Y lo siguiente es contarles un poco de mi experiencia como persona jueza, ya que afortunadamente he tenido el privilegio de tanto juzgar como adjudicar diferentes torneos que son altamente importantes para el circuito hispanohablante y también que actualmente soy la campeona mundial de CEMUDE. Vamos a hablar entonces un poco sobre la gestión de la deliberación. Y aquí creo que lo más importante a entender es que gestionar la deliberación no significa únicamente moderar el debate y darle las palabras a las personas. Significa tener un rol estratégico en la designación de las personas que están hablando, en la estructura y el orden en el que estamos hablando de diferentes comparativas, de diferentes conflictos y pues sobre todo significa reconocer que tenemos un rol determinante en cómo se toman las decisiones y a qué conclusiones se llegan. Por ello es muy importante entender que la gestión de liberación tiene que ver siempre con una estrategia. Es decir, hay que entender el debate como un rompecabezas. La forma en la que armamos este rompecabezas puede facilitar su resolución o puede complejizar su resolución. Piensen en que si empezamos por el centro, por un área que es sumamente nebulosa y todas las piernas son muy parecidas, pues esto no ayuda a que resolvamos el rompecabezas de forma efectiva, pero si estratégicamente identificamos los bordes y podemos dar una estructura clara, muchas veces esta identificación estratégica nos ayuda a resolver una comparativa que después nos ayuda a resolver otras comparativas y todo se va acomodando de forma cuidadosa. En ese sentido, si entendemos que nuestra estrategia es fundamental para que la deliberación se lleve a cabo de forma efectiva y nuestra estrategia es fundamental para que las personas juezas puedan tener mayor claridad, pues entonces es muy importante tener buenas herramientas para poder tomar decisiones que sean rápidas, que sean efectivas y que sobre todo ayuden al resto de personas. Si entendemos que muchas veces la persona que tiene el rol de principal es quien tiene más experiencia y es quien tiene mejores herramientas, pues entonces también podemos entender que podemos tener un impacto significativo en cómo el resto de personas experimentan y viven la deliberación y consecuentemente experimentan y viven la resolución de comparativas o la resolución de las posiciones en el debate. En este sentido, creo que es importante pensar en el debate de forma cronológica, tanto durante el debate como durante la deliberación, es decir, posterior al debate. Creo que aquí es muy importante que como personas jueces principales traten de tener mucho cuidado con la forma en la que están tomando notas. Es decir, la estrategia de toma de notas no solo es importante a términos personales para entender el debate, sino también es muy útil para poder tomar una estrategia de gestión de la deliberación efectiva. En este sentido, creo que es importante que más allá de anotar lo que las personas debatientes están diciendo, identifiquen, por ejemplo, los clashes principales, es decir, los puntos de contención que existen entre dos cámaras en una comparativa particular. En esos clashes también es importante poner atención a cuál es el criterio que estamos utilizando para resolver dicho clash. ¿Es el criterio que nos están dando las personas oradoras? ¿Es ese criterio más un criterio adicional? ¿Son criterios que están siendo implícitos? ¿Son criterios que están siendo implícitos? ¿Más criterios que son explícitos? ¿Más criterios que tenemos como personas juezas? Ahí también es importante identificar cierto tipo de preguntas. ¿Esto es suficientemente claro? ¿Esto es suficientemente profundo? ¿Esto depende de conocimiento especializado que no está necesariamente explicado por el equipo?
Hay cierto tipo de puntos críticos que si resolvemos efectivamente hacen que la comparativa se incline hacia un lado versus otro lado. Hay cierto tipo de fortalezas que tiene un equipo en relación a otro, como por ejemplo hay una profundidad en las explicaciones que es muy sólida cuando hablamos en comparación al otro equipo, o por ejemplo hay una debilidad en relación a las respuestas o al involucramiento que es comparativamente más sólido en la otra cámara. En ese sentido, la toma de notas no solo es el contenido de los discursos de las personas oradoras, sino también son las razones por las que nos estamos inclinando a una cámara por sobre otra, o las razones por las que una persona jueza se podría inclinar a una cámara por sobre otra. En ese sentido, también es muy importante identificar puntos críticos, es decir, hay puntos de quiebre o también los podemos llamar tipping points en algunas ocasiones, que van a determinar si la balanza se inclina hacia una cámara u otra. En ese sentido, también es importante llevar nota y traquear de forma muy eficiente cuáles son esos puntos que podrían hacer que nos convenzamos desde una comparativa hacia un equipo o hacia otro equipo. Por ejemplo, a veces esto se define en relación a si una cámara baja es o no es derivativa. Una persona jueza puede verla en cuarto lugar porque cree que no hay una suficiente diferenciación, mientras que otra persona jueza puede verle ganando el debate porque cree que la diferenciación es bastante clara y es bastante evidente que su caso no solo es más importante y mejor construido que el de su cámara alta, sino que es suficientemente diferente y además le puede ganar al resto de cámaras. Muchas veces también esto tiene que ver con los encuadres y los desencuadres. Es decir, si compramos el encuadre de X cámara, esta cámara tiene una posición muy sólida en el debate, o si de hecho su encuadre no nos convence, en realidad tiene una posición mucho más débil en el debate. O si una cámara baja, por ejemplo, está desencuadrando el debate de cámaras altas y lo hace de forma efectiva, puede posicionarse de forma muy estratégica en el debate, pero si no logra convencer al panel de que ese desencuadre es efectivo, tal vez más bien lo que vamos a ver es que no está haciendo un involucramiento suficiente y en realidad tiene una posición relativamente débil en el debate. O muchas veces las resoluciones de una comparativa tienen que ver con qué caracterización nos estamos comprando. Alta de gobierno, de hecho, nos presenta caracterizaciones que son sumamente persuasivas y que hacen que sus argumentos sean muy, muy fuertes, o en realidad creemos que las contracaracterizaciones de Cámara Alta de oposición son mucho más persuasivas y de hecho debilitan los argumentos de la Cámara Alta de Gobierno y entonces le dan una fortaleza comparativa a la Cámara Alta de oposición. Estos puntos críticos son muy importantes en el debate, pero sobre todo van a ser muy, muy importantes en la deliberación para entender si hay ciertos puntos de quiebre que pueden hacer que ciertas dudas en el panel se resuelvan. Por ejemplo, yo creo que es útil tener casos prácticos que nos ayudan a visualizar esto como personas juezas. Y aquí quiero hablar de una final de personas novatas en un torneo que juzgué hace unos meses en España. Aquí, si ustedes se fijan, lo que podemos ver es primero que para mí, desde el tiempo del debate, tenía la noción de que alta de oposición ganaba la comparativa de altas. Y aquí tengo un breve resumen de lo que yo creo que es el núcleo de cada cámara, es decir, alta de gobierno lo que nos trata de explicar es que hay una pérdida de agencia y negociación con el gobierno y esto es problemático. Y alta de oposición lo que nos trata de explicar es que en realidad lo que hemos ganado son mayores grados de autonomía, lo que nos ha dado logros importantes y esto es positivo, ¿no? Entonces aquí lo que pueden ver es que tengo ciertas notas respecto al contenido de cada cámara. En alta de gobierno entendemos que el núcleo de la argumentación es que ha habido respuestas negativas del gobierno central y ciertas explicaciones que demuestran eso, ¿no? Como pueden haber antagonizaciones, cómo puede haber pérdida de poder y cómo la desigualdad de condiciones, como por ejemplo narrativas económicas, la desigualdad de condiciones como condiciones narrativas, como condiciones económicas o como condiciones legales, son importantes. Ahora, la nota que yo tengo y que de hecho está marcada en rojo porque esta es mi voz interna, es que no tengo muy claro si Convergencia como partido es el principal interlocutor entre el gobierno y entre el gobierno central, o sea, entre el gobierno local y el gobierno central. Mi duda principal es si esto es algo que una persona jueza
promedio sabría, si esto es algo que una votante informada promedio sabría y si esto depende de conocimiento específico para ser entendida. Lo que yo querré abordar con el panel una vez que lleguemos a la deliberación es si el grado de explicación que se ha presentado es suficiente o si más bien necesitábamos mayores explicaciones para poder entender esto como una persona votante informada promedio. Ahora, en respuesta, con alta de oposición, lo que entiendo es que más bien lo que se considera es que existe un poder democrático suficiente porque tenemos instituciones sólidas o porque tenemos un poder económico importante. Está marcado después con azul en subrayado, que creo que hay una sólida explicación respecto a cómo la presidencia central depende de los votos de este gobierno local y cómo en realidad lo que ha habido es una disminución de cierto tipo de poder por ejemplo, corrupción y cambio democrático. Aquí otra vez tengo la pregunta respecto a si esto es conocimiento específico y si existe un grado de suficiencia probatoria con las explicaciones que se han dado o si más bien las personas en el panel tendrían dudas de que esta es información a la que una votante informada promedio pueda acceder. Entonces, si ustedes miran mis notas aquí, lo que yo tengo es un breve resumen de lo que tiene cada cámara como núcleo argumentativo, luego un punto de choque y las aportaciones que creo que han sido más importantes por parte de cada cámara, pero principalmente la duda que yo creo que es crítica y es si cada cámara ha podido explicar con suficiencia sus argumentos o en realidad hay cosas que están subanalizadas o que dependen de conocimiento especializado. Y de hecho, cuando fuimos a esta deliberación, la duda principal que teníamos en la comparativa de cámaras altas, y todo el panel estaba de acuerdo con eso, era qué tan probadas estaban las explicaciones y qué tanto dependían de conocimiento especializado. Esto significa que no solo había un consenso en el panel respecto al contenido que habían aportado cada cámara, no había solo un consenso en relación a el punto de choque de respuesta del Estado como el punto de choque más importante, sino también había una visión en consenso respecto a que lo que había que determinar para identificar quién ganaba esta comparativa era si las explicaciones estaban suficientemente dadas o si había momentos en los cuales dependían de información especializada o no estaban dando suficientes explicaciones como para que una persona votante informada promedio pudiera estar de acuerdo con eso. La determinación del panel en este escenario era que el caso de cámara alta de oposición no dependía de conocimiento especializado y de hecho tenía explicaciones suficientes versus el caso de cámara alta de gobierno, que en realidad no tenía explicaciones suficientes y solo una persona con conocimiento altamente especializado o altamente técnico podría entender dichos argumentos sin las explicaciones que no fueron desafortunadamente proporcionadas. Entonces, aquí hay un ejemplo de una forma de tomar notas en la cual no solo tenemos identificado cuál es el contenido de un equipo, sino cómo está interactuando con otro equipo, pero sobre todo qué notas son críticas para después abordar una vez que estamos en la deliberación y qué indicadores puede ser importante presentarle a las personas juezas para de ahí tratar de desenredar poco a poco las comparativas y poder encontrar cuáles son los puntos de quiebre que sí podemos resolver. Aquí podemos entender quién gana una comparativa. Y si se fijan, esto es mucho más estratégico que tratar de abordar una comparativa en su totalidad, porque es razonable pensar que no vamos a poder profundizar en todos los argumentos, es razonable pensar que no vamos a poder profundizar en todas las refutaciones, pero si identificamos estos puntos de quiebre y nos enfocamos en ellos mismos, podemos ser muy, muy cuidadosos con esos matices y con esos detalles, sin necesariamente perdemos en la totalidad de información que se presenta en una comparativa. Ahora, es muy importante entender que una persona jueza que tiene experiencia debe poder navegar tanto el escuchar el debate como poder hacer el análisis crítico que es requerido. En ese sentido, creo que si ustedes sienten que no pueden poner atención al contenido que están presentando las personas oradoras, a la vez que están tratando de resolver la comparativa, a la vez que están tratando de identificar los puntos críticos, entonces necesitan ajustar la capacidad de escucha crítica que tienen. Y creo que aquí lo más
más estratégico es no necesariamente practicarlo en torneos, sino practicarlo fuera de espacios de torneos, en momentos en los que los stakes no son muy altos, es decir, que sienten que no hay muchas cosas a perder. La primera práctica que yo les recomendaría es que busquen un debate que esté grabado. Y aquí es importante que no solo busquen, por ejemplo, finales o rondas eliminatorias altas o top rooms, porque es importante reconocer que no siempre vamos a juzgar debates altamente competitivos y que en realidad vamos a juzgar una serie de debates que son muy diversos y por eso queremos practicar tanto con top rooms como con rondas eliminatorias, como con salas medias, como con salas bajas, para poder desarrollar nuestra habilidad de juzgar cualquier tipo de debate y poder poner atención crítica a cualquier tipo de debate. Una vez que identifican qué debate o con qué debates quieren practicar, lo que yo les recomendaría es que escuchen cada discurso del debate, pero además de tomar notas respecto al contenido, trabajen crítica y cuidadosamente en tomar notas sobre cómo están resolviendo ese debate o sobre cómo están valorando cada discurso. Por ejemplo, marquen si creen que falta profundidad en el análisis o si creen que el análisis es suficiente. Marquen si creen que las caracterizaciones son persuasivas y ayudan a la persuasión del resto de argumentos, o si creen que las caracterizaciones de hecho son confusas, son contraintuitivas o en realidad no están ayudando mucho a potenciar los argumentos. Marquen si creen que el encuadre está suficientemente explicado o si creen que de hecho el encuadre necesita mayor análisis. Marquen si creen que el desencuadre ha sido efectivo o si creen que había buenas intuiciones o una buena visión de hacia dónde se podía ir, pero el desencuadre no está efectivamente desarrollado. En ese sentido, lo que ustedes deben ir haciendo es analizar el debate a la par que están escuchando el debate. Y aquí es mucho más probable que no sientan que hay demasiado en juego porque no tienen que dar posiciones realmente o no tienen que dar feedback realmente. Y eso les va a quitar la presión de encima y les va a permitir poder enfocarse en tanto tomar notas de lo que se está diciendo como en críticamente valorar lo que se está diciendo. Ahora, lo que yo les recomendaría es que cada dos discursos pausen el debate por un promedio más o menos de 3 minutos para preguntarse cómo están resolviendo la comparativa hasta ahora. Por ejemplo, ya habló la persona que ocupa el rol de primera ministro. Ya hicieron el análisis mientras está el discurso, ya habló la persona que es líder de oposición, ya hicieron el análisis mientras está el discurso, paren y analicen. En este momento del debate, ¿quién creen que está ganando el debate? ¿Por qué creen que está ganando el debate? ¿Por qué se están inclinando a una comparativa por sobre otra? ¿Qué dudas tendrían respecto a las comparativas? ¿Qué tendrían que hacer las segundas personas oradoras para ganar las comparativas? Y con esto lo que están haciendo es poco a poco ganar agilidad respecto a la velocidad con la que están resolviendo estas comparativas. Con la práctica, ustedes deberían requerir menos tiempo. Por ejemplo, tal vez en el primer debate van a poner 3 minutos para hacer este análisis. En el segundo debate van a poner 2 minutos y medio. En el tercer debate van a poner 2 minutos. Y así sucesivamente hasta que no tengan que parar los debates y puedan, mientras están escuchando el debate, automáticamente ir resolviendo. Es decir, después de primer ministro y líder de oposición, saben quién está ganando la comparativa de altas. Una vez que llega viceprimera ministro, saben quién está ganando la comparativa de altas. Una vez que llega vicelíder de oposición, saben quién está ganando la comparativa de altas. Termina el debate de altas y saben inicialmente hacia quién se están inclinando. Una vez que llega extensionista de gobierno, saben quién está ganando la comparativa de gobiernos y saben quién está ganando el cruce corto. Y así sucesivamente, mientras se van complejizando las comparativas, ustedes también han ido afinando la velocidad con la que pueden ir resolviendo las comparativas y cómo pueden ir poniendo atención no solo al contenido del discurso, sino a la valoración que tienen respecto al contenido del discurso. Si esta práctica no es suficiente, pueden escribirme y preguntarme si hay otros ejercicios que les recomendaría, pero lo importante es que no se limiten a practicar la escucha crítica y el análisis crítico durante el debate solo en torneos, porque aquí van a sentir que tienen mucho que perder, que tienen que llegar a resoluciones, que tienen que dar feedback y por eso es importante que practiquen también fuera de torneos. Ahora, una vez que hemos pasado el debate y que entendemos qué es lo más importante, cuáles son los puntos críticos, cuáles son los puntos de tensión que hay que resolver, es importante preguntarnos qué hacemos durante la deliberación.
Lo primero que me parece importante recomendarles es que utilicen el tiempo de revisión de notas de forma estratégica. Es decir, yo entiendo que hay una recomendación inicial para personas, jueces principales que están empezando, a siempre dar 2 minutos para la revisión de notas. Como personas juezas que tienen más experiencia, yo les diría que sean estratégicos con esto. Primero pregunten. Si no hay ninguna persona jueza del panel que necesite el tiempo para revisar notas, porque todas tienen un call preliminar claro, no desperdicien ese tiempo en que las personas estén tratando de quemar tiempo pensando en que alguien más está revisando sus notas. Si nadie necesita tiempo de revisión de notas, vayan de inicio con las posiciones preliminares. Ahora, si hay personas del panel que sí necesitan tiempo de revisión de notas, está bien, es completamente razonable que necesiten aclarar ciertas dudas, pero si tú como persona jueza principal no necesitas revisar tus notas, enfócate en revisar tu estrategia. Es decir, identifica las preguntas claves que tienes que hacer para cada comparativa o identifica los puntos críticos que quieres abordar en cada comparativa. Y aquí también es importante mencionar que no siempre hay que seguir un estándar de dar 2 minutos. A mí personalmente me gusta preguntar si las personas juezas estarían bien solo con 1 minuto y que está bien que me digan si después de que pase el minuto necesitan un poco más de tiempo, pero muchas veces de hecho 1 minuto es suficiente y podemos agilizar ese proceso y llegar a las posiciones preliminares de forma más rápida. Entonces aquí lo que es importante recordar es que no existe una fórmula preestablecida. No siempre vamos a necesitar 2 minutos, no siempre vamos a necesitar tiempo. A veces con 1 minuto o con 1 minuto y medio va a bastar y está bien preguntarle a las personas juezas qué es lo que necesitan en este escenario particular. Ahora, lo que sí les recomendaría es que si las personas están tardándose mucho, aquí puede ser útil mencionar explícitamente que a veces llegar a conversaciones puede ser más eficiente porque podemos o identificar los puntos críticos o con las participaciones de otras personas juezas, encontrar puntos que nos ayudan a resolver comparativas que en este momento específico no podemos resolver. Lo siguiente es obtener información estratégica en las posiciones preliminares. Nunca pregunten solo cuáles son las posiciones iniciales de las personas panelistas y las personas trainees. Pregunten también cuáles son las comparativas cerradas y pregunten también cuáles son las comparativas en las que pueden tener dudas. Esto nos da más información que nos permite poder tener mucha mayor claridad respecto a cuáles son las comparativas más importantes o cuáles son las comparativas que es estratégico resolver. En ese sentido, una vez que entendemos las posiciones preliminares, tenemos información suficiente para determinar la prioridad de las comparativas. Y esta prioridad se entiende por dos cosas particulares. Uno, la diferencia en las posiciones iniciales y dos, en la percepción respecto a qué comparativas son más o menos cerradas. Es decir, no solo que una persona identifique a un equipo como primer lugar y otra persona lo identifique como cuarto, hace que esta comparativa se vuelva prioritaria porque hay mucho disenso, sino también, por ejemplo, que todas las personas crean que la comparativa de bajas es cerrada, hace a esta comparativa importante, porque todas las personas juezas creen que puede haber tensiones importantes y esta es una comparativa que puede requerir mucha atención. Lo que sigue después de eso es pensar estratégicamente en el orden de la resolución de las comparativas. Es decir, muchas veces cuando hay una pieza que acomodamos, esta pieza nos permite clarificar el resto del panorama y el resto del debate. Entonces aquí es en donde es muy importante volver a las notas sobre los puntos críticos para poder identificar diversos escenarios. Ahora, piensen, por ejemplo, en cómo cuando estamos preparando una moción, como equipo de alta de gobierno, pensamos en diferentes formas en las que se puede dar el debate. Es decir, entendemos que existen 2 o 3 puntos de choque principales, entendemos que hay diferentes estrategias que puede seguir la bancada de gobierno y hay diferentes estrategias que puede seguir la bancada de oposición y sabemos de todas esas estrategias cuál es la que nosotros queremos seguir y por qué. Aún así, sabemos que existen otro tipo de estrategias que otros equipos podrían priorizar con diferentes criterios, pero nosotros decidimos que estos criterios no nos parecen los más estratégicos y los más persuasivos. Hay una
estrategia similar que se sigue como personas juezas. Es decir, mientras estamos escuchando el debate, sabemos que en muchas ocasiones hay diferentes visiones y hay diferentes potenciales resultados, pero una vez que nosotros determinamos cuál es el resultado que a nosotros nos parece más persuasivo, también podemos identificar por qué habría otros resultados que les podría potencialmente parecer persuasivos a otras personas juezas. Entonces, no solo es estratégico identificar por qué nosotros tenemos el call que tenemos, sino por qué habría otras personas juezas que podrían tener otros calls. Y esto puede ser estratégico para entender que, por ejemplo, yo creo que Baja de Gobierno va a ganar el debate, pero entiendo que haya personas que tengan dudas en relación a su extensión, porque puede ser parecida a el caso de la cámara alta. Sin embargo, incluso si no hay una diferencia explícita, yo me doy cuenta de que hay explicaciones que faltaban en la cámara alta, pero entiendo que hay personas que no tengan tanta experiencia y que sí necesitan esta explicación explícita que puedan dejarse llevar porque los casos sean similares. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es entender que para mí gana Baja de Gobierno, porque de hecho es una extensión que era necesaria, pero también entender que haya personas juezas con a lo mejor menos experiencia que puedan ver a Baja de Gobierno como derivativa solo porque su caso es en líneas generales similar al de la alta, aunque tenga explicaciones que eran de hecho necesarias. Ahora, una vez que hemos pensado estratégicamente en el orden de la resolución, aquí es muy importante que mencionemos cuando creemos que hay puntos críticos, ¿no? Si una cámara baja es o no derivativa, si un encuadre es efectivamente contenido o contendido y el desencuadre se hace de forma eficiente, si, por ejemplo, una presentación en cámaras bajas es contradictoria con la de la alta o de hecho es contenido que puede existir con el de la alta, si una caracterización ha sido más persuasiva que otra caracterización, si una interpretación del debate nos convence más que otra interpretación del debate, si una definición está claramente presentada o de hecho está claramente cuestionada. Todos esos puntos críticos es estratégico presentarlos al panel cuando creemos que son determinantes y sobre todo es estratégico hacer preguntas específicas sobre esos puntos de quiebre. Y también es muy estratégico si hay personas en el panel que tienen dudas, empezar por priorizar esas dudas. Por ejemplo, si en la comparativa de altas una persona jueza principal dice, yo tengo bastantes dudas respecto a la comparativa de altas y para mí el punto crítico se encuentra en cuál de las interpretaciones de la moción compramos más. Ok, tú ya sabes que como persona jueza principal no necesariamente tienes que profundizar tanto en cuál es la solidez argumentativa o cuál es la solidez refutativa, sino tienes que enfocarte en aclararle a la persona del panel por qué crees que esta interpretación es más valiosa que la otra interpretación. Y después, claro, vas a abordar el resto de contenido, pero no es crítico para convencer a la persona jueza panelista o a la persona jueza trainee. Entonces, no necesariamente tienes que dedicarle tanto tiempo como sí lo tienes que hacer al punto crítico que la va a convencer o va a reforzar su visión. Entonces aquí es importante entender que hay cosas a las cuales podemos necesitar dedicarle más tiempo versus otras cosas a las cuales tal vez no necesitamos dedicarle tanto tiempo como a otras cosas. Entonces vamos a poner aquí el ejemplo de una final que creo que fue la final de Round Robin de personas novatas. Aquí, si se fijan, las personas principales y panelistas, en general, tenemos un consenso respecto a que ninguna persona del panel ve ganando la final a la Cámara Alta de Gobierno. Ahora, aquí existen altos niveles de consenso en 4 personas del panel respecto a que alta de oposición está ganando el debate. Y lo que existe en la generalidad es una duda respecto a si Cámara Baja de oposición es el segundo lugar o Cámara Baja de gobierno es el segundo lugar. Pero la mayoría del panel se inclina a que Baja de oposición es el segundo lugar, incluso si puede reconocerse que esta es una comparativa cerrada. Ahora,
El disenso más grande se encuentra en la persona panelista número 4, que ve el debate en bajas, inclinándose sí hacia baja de oposición, como el resto del panel, pero la diferencia principal con el resto del panel es que no ve a alta de oposición ganando el debate e inicialmente no ve a alta de oposición ganando a ninguna de las cámaras bajas. Ahora, aquí las estrategias pueden ser diferentes. Lo primero puede ser simplemente reconocer que para ninguna persona jueza alta de gobierno está ganando el debate y podemos simplemente despriorizar esa comparativa dejándola al final o cerrar las comparativas de alta de gobierno brevemente para ya no tener que preocuparnos por las comparativas de alta de gobierno. Ambas estrategias son efectivas. Esto depende completamente de si queremos no tener que preocuparnos por estas comparativas y así poder enfocar todo el resto del tiempo. Y esto es estratégico para personas, por ejemplo, que pueden ponerse ansiosas sabiendo que hay comparativas que tiene pendientes. O pues simplemente se puede dejar al final sabiendo que son comparativas que, como hay consenso, son comparativas que se pueden abordar con mucha rapidez, sin mayor dificultad. Luego lo siguiente puede seguir dos caminos principales. O tratar de resolver alta de oposición porque está ganando a las bajas, o tratar de resolver primero la comparativa de bajas. Yo personalmente en esta deliberación decidí priorizar la comparativa de bajas porque pensaba que si nos enfocábamos en la comparativa de bajas, cuando abordáramos ciertas dudas, lo que íbamos a hacer es evidenciar ciertas debilidades de ambas cámaras y eso potencialmente nos iba a poder ayudar a reconocer la fortaleza de alta de oposición. Y esto particularmente porque yo personalmente sentía que el debate en cámaras bajas era un debate en el cual podía haber insuficiencia argumentativa en ambas cámaras bajas. Entonces, tal vez en el momento en el que el panel abordara las dudas que tenía respecto a baja de gobierno, las dudas que tenía respecto a baja de oposición, pues aquí nos iba a poder ayudar después a utilizar todas estas dudas para posicionar a la Cámara Alta de Oposición. Esta es la estrategia que yo personalmente decidí, pero también podría haber sido estratégico que alguien se enfocara en iniciar por Cámara Alta de Oposición e iniciar con las fortalezas comparativas de Cámara Alta de Oposición. Ahora, en la deliberación que yo gestioné, lo que hicimos fue, pues, primero iniciar con cuáles eran las dudas que teníamos en relación a las cámaras bajas, reconociendo que la mayoría nos estábamos inclinando a baja de oposición por sobre baja de gobierno. En esta situación, entonces, lo que hacemos no es una reconstrucción del caso de Cámara Baja de oposición, ni una reconstrucción del caso de Cámara Baja de gobierno, sino cuáles son las dudas específicas que tenemos. Am, el nuevo encuadre de cámara baja de oposición tal vez no permitió que hubiera un involucramiento suficiente con la cámara baja de gobierno. Creemos que esta falta de involucramiento es crítica. La respuesta en este caso particular fue no necesariamente, porque incluso si no había mucho involucramiento, creemos que baja de gobierno tampoco tiene mucho involucramiento con baja de oposición y son dos casos que pueden ser bastante paralelos y no podemos castigar tanto a baja de oposición por el involucramiento porque baja de gobierno tampoco tuvo un involucramiento efectivo. En ese caso, lo que pasamos a considerar fue la profundidad analítica, es decir, cuál de las dos cámaras nos había convencido más de sus argumentos, qué argumentos nos habían parecido más persuasivos, qué argumentos eran más intuitivos, qué argumentos tenían mejores mecanizaciones y al final del día qué argumentos sentíamos que habían estado más probados. Y ese fue el criterio por el que en consenso nos inclinamos por la cámara baja de oposición, que era la suficiencia probatoria en relación a qué tanto cámara baja de oposición pudo desbloquear sus impactos en comparación a cámara baja de gobierno. Ahora, como había mencionado previamente, teníamos muchas dudas respecto a los casos de las cámaras bajas. Y una vez que pasamos a la comparativa de oposiciones, esto fue muy eficiente para que la persona panelista número 4 entendiera por qué el resto del panel veía ganando a la Cámara Alta de Oposición. Porque una vez que habíamos profundizado en las dudas que teníamos, reconstruir el caso de la Cámara Alta de Oposición y explicar por qué no creíamos que tenía esos problemas, por ejemplo, de encuadre o de desencuadre, o tenía de hecho una suficiencia probatoria bastante grande, hizo que
la persona panelista 4, incluso antes de escuchar las explicaciones del resto del panel, pudiera de forma individual y personal estar de acuerdo con que alta de oposición ganaba el debate. Entonces, aquí en realidad lo que hicimos es que la persona panelista 4 fuera quien nos explicara por qué ahora veía a cámara alta de oposición ganando el debate, porque una vez que habíamos abordado las dudas que teníamos en cámaras bajas, su propio análisis de cámara alta de oposición le hacía ver todas las fortalezas argumentativas que tenía y cómo era una cámara comparativamente mucho más sólida que las cámaras bajas. Entonces, con esto, pues pudimos llegar a un consenso en que cámara alta de oposición ganaba el debate y luego cámara baja de oposición era el segundo lugar. Aquí, si se fijan, no hicimos todas las comparativas porque era una ronda eliminatoria, pero hablaré de esto más adelante en un apartado específico para rondas eliminatorias. Aquí lo importante a entender es que había diferentes caminos que se podían seguir para esta gestión de deliberación, que yo tenía un entendimiento de cuáles eran esos diferentes caminos y las razones por las cuales yo decidí priorizar esos caminos. Entonces, las piezas del rompecabezas pueden acomodarse de forma diferentes en debates diferentes. Aquí, por ejemplo, con estos resultados, un escenario parecido que se pudo haber dado es que a lo mejor la persona principal y panelistas 2, 3 y 1 vieran a alta de oposición ganando a baja de oposición porque consideraban que el caso de baja de oposición era bastante derivativo. Y tal vez la persona panelista 4 lo que decía era que creía que el posicionamiento que se había dado en el látigo había sido muy, muy eficiente. Y aquí el resto del panel tal vez lo que podría decir es que sí, el posicionamiento era retóricamente muy persuasivo, pero de hecho los criterios que había presentado el látigo no eran necesariamente los mejores criterios para adjudicar el debate y cuando el panel utilizaba sus propios criterios, no necesariamente creía que esa era la mejor forma de resolver el debate. Entonces, hay diferentes razones por las que estos resultados se pudieron haber dado y hay diferentes ejemplos. No creo que lo más eficiente es profundizar en tantos escenarios, sino simplemente dar algunas visiones respecto a qué decisiones se puede tomar en diferentes situaciones y explorarlos y conversarlos. Aquí, si hay alguna persona jueza que se haya enfrentado a una situación en la que una vez que se presentan las posiciones iniciales se encontraba en una encrucijada y no sabía qué tipo de caminos podía seguir, pues también puede escribirme y en retrospectiva podemos analizar por qué tomó el camino que tomó y qué otros caminos pudieron haber sido estratégicos y por qué, para pues aprender de esas experiencias pasadas a enfrentar nuevos escenarios futuros. Ahora, una vez que entendemos cuáles son las estrategias de resolución, creo que también es importante hablar sobre la gestión de tiempo. Y aquí me parece muy, muy, muy relevante mencionar que cada cámara y o comparativa debe recibir tiempo y atención proporcional a la seriedad de dicha comparativa. Es decir, no necesariamente lo tenemos que abordar de forma igualitaria. Si esto fuera cierto, el manual dividiría exactamente los 20 minutos entre cada comparativa y diría que siempre tenemos que dedicar X cantidad de tiempo a cada comparativa. Pero aquí es muy importante entender que hay veces que hay comparativas que son mucho más cerradas que otras comparativas, hay comparativas que son mucho más claras, hay comparativas que son mucho más difíciles de resolver y en ese sentido, siempre y cuando seamos muy, muy estrictas y muy, muy cuidadosas con genuinamente darle a cada cámara suficiente atención y suficiente cuidado, es válido distribuir el tiempo de forma desigual, siempre y cuando sea equitativa a lo que necesita cada cámara, ¿no? En ese sentido, creo que hay dos criterios que hay que tomar a consideración. Primero la suficiencia y luego la profundidad. Respecto a la suficiencia, creo que aquí es simplemente importante reconocer que es válido que las comparativas que son más claras reciban menos tiempo en la designación. Simplemente tenemos que asegurarnos de revisar esas comparativas, es decir, tenemos que hacer las comparativas y que tenemos que abordar los puntos más relevantes, es decir, los criterios por los cuales nos inclinamos a una cámara por sobre otra. Nos parece que
comparativamente alta de gobierno, tenía una profundidad analítica mucho más amplia que la de alta de oposición, porque alta de oposición, si bien tenía intuiciones respecto a un caso que era importante, no había desarrollado esas intuiciones con suficiencia. O nos parece que baja de gobierno gana a baja de oposición, porque baja de oposición tenía un caso que era bastante derivativo, del cual no le podemos dar mucho crédito ni a las construcciones ni a las refutaciones, versus Cámara Baja de Gobierno, que de hecho tenía explicaciones propias que eran sumamente persuasivas, pero además tenía respuestas propias que hacían mucho, mucho daño al caso de Cámara Baja de oposición, y en ese sentido no solo hay una profundidad analítica muy fuerte, sino hay una solidez refutativa muy, muy fuerte. O creemos, por ejemplo, que la comparativa de oposiciones la gana alta de oposición, porque si bien Cámara Baja de oposición tenía un caso muy interesante, era un caso que era muy difícil entender cómo entraba al debate porque tenía una interpretación muy, muy diferente de lo que era el debate a lo que habían presentado las otras cámaras, y en ese sentido había un problema de involucramiento muy fuerte. En comparación, alta de oposición no solo tenía una solidez argumentativa muy clara, sino que además la forma en la que su caso chocaba con el resto de cámaras era muy eficiente, pero sobre todo había respuestas que eran muy duras, y en ese sentido logra vencer a la bancada de gobierno, no solo con la solidez de sus argumentos, sino también con la forma en la que se involucran en los choques y la forma en la que responden directamente a los casos. En ese sentido, alta de oposición gana por el grado de respuesta que tiene al resto de cámaras, versus baja de oposición, que no se involucra de forma suficiente con las cámaras. Aquí, si se fijan, estoy presentando simplemente criterios que son bastante generales respecto a una comparativa, sin necesariamente profundizar en todos los elementos que tiene esa cámara. ¿En qué tipo de escenarios creo que es justificable hacer este análisis de suficiencia? Cuando, por ejemplo, todo el panel ve en primer lugar a un equipo, o todo el panel ve en cuarto lugar a un equipo, es decir, como todos estamos de acuerdo con que gana o pierde el debate, y entonces aquí vamos a revisar rápidamente las comparativas. O, por ejemplo, cuando todo el panel tiene consenso en una comparativa. Todos creemos que alta de gobierno gana alta de oposición, todos creemos que baja de gobierno gana el cruce corto. Entonces, en esas situaciones de comparativas extremas o de consenso absoluto, es justificable brevemente presentar los criterios y los puntos más relevantes y no dedicar demasiado tiempo a la comparativa. Aquí yo creo que hay dos tips respecto a en dónde poner a estas comparativas. La primera es iniciar con esas comparativas claras, porque así pueden cerrar las comparativas más claras y saber exactamente cuánto tiempo les queda para las comparativas más cerradas. Entonces, si nos tardamos 3 minutos en estas comparativas que son claras, sabemos que tenemos todo el resto del tiempo en las comparativas cerradas y podemos hacer una distribución más eficiente. O sobre todo si son personas que se preocupan por lo que todavía falta y sienten que están corriendo porque todavía no hay comparativas resueltas, pues les puede ayudar como ir chequeando o tachando las comparativas que ya están y decir, miren, si ya sabemos que en consenso tenemos el primer lugar y hacemos muy brevemente las tres comparativas del primer lugar, sabemos que todo lo demás que nos queda del tiempo de deliberación lo podemos utilizar en las otras tres comparativas, en las que o no hay consenso o creemos que son comparativas mucho más cerradas. O la otra forma en la que se puede hacer el proceso de distribución de tiempo es dejar esas comparativas para el final. Es decir, si estamos muy, muy estresadas porque las comparativas cerradas son muy cerradas, o porque la visión en esas comparativas es muy, muy diferente y creemos que son comparativas que va a ser muy difícil resolver, entonces hay veces en las que nos queremos enfocar en esas comparativas que son tan críticas o tan difíciles o tan caóticas, porque sabemos que al final del día, si las otras comparativas las tenemos que repasar muy, muy, muy brevemente, pero con suficiencia, pues bueno, sabemos que en el peor escenario le podemos pedir a una persona jueza que las explique brevemente, o incluso como persona principal puedo decir brevemente por qué veo eso, y solo si alguien tiene que agregar algo, pues que agregue algo. Esa también es una estrategia súper válida si sienten que necesitan aclarar las cosas en las que hay mucho caos o mucha confusión, dejarlo más fácil para el final, sabiendo que es algo que podemos concretar muy brevemente y muy rápidamente. Am,
Y luego entonces el siguiente criterio es la profundidad. Es decir, es válido en diferentes escenarios dedicar más tiempo a las comparativas que son más cerradas debido a la complejidad de los detalles o de los matices en dichas comparativas. Entonces, en ese sentido, puede ser que haya tanto una necesidad analítica de ver el contenido que hay en esas comparativas o como hay tanto disenso en el panel, tenemos que dedicar más tiempo a la discusión de los criterios porque no podemos estar de acuerdo en qué criterios son los que estamos priorizando o cuáles son los criterios que queremos priorizar. Entonces, aquí puede ser o comparativas cerradas, por ejemplo, todo el panel está de acuerdo en que el cruce largo es muy cerrado y queremos ponerle mucha atención al cruce largo, o visiones opuestas. Por ejemplo, yo como persona principal veo a baja de oposición en primero, pero una persona panelista ve a baja de oposición cuarto, o yo veo a alta de oposición en segundo, pero el resto del panel lo ve cuarto. Entonces aquí también hay una justificación para pasar más tiempo en esas comparativas, porque son comparativas difíciles de resolver. Aquí también hay dos tips en relación a la gestión. La primera es iniciar con estas comparativas que son críticas para no tener como en nuestra mente que nos faltan las comparativas más serias y estamos haciendo cosas que son fáciles de resolver y estamos estresadas porque sentimos que nos falta lo más importante y no podemos como poner atención porque estamos pensando en eso y nuestro cerebro está intentando resolverlas. Aquí diría que es completamente válido iniciar por las que nos parecen más serias. Simplemente tenemos que ser muy, muy cuidadosas con asegurarnos de dejar tiempo suficiente para el resto de comparativas. Es decir, no podemos emocionarnos y dedicarle 15 minutos a una comparativa y de repente decir, bueno, nos quedan 5 minutos para el resto de comparativas y además puntos de persona oradora porque las otras comparativas también eran importantes o también había otras comparativas que eran cerradas o porque no nos parece que 5 minutos en ese caso particular sean suficientes para 5 comparativas y puntos de persona oradora. Entonces es muy válido empezar con lo que nos parece más serio, siempre y cuando tengamos mucho cuidado con dejar suficiente tiempo para el resto de comparativas y el resto de responsabilidades de gestión de deliberación como puntos de persona oradora. O también podemos iniciar brevemente con el resto de comparativas. Así sabemos que tenemos todo el tiempo para las comparativas cerradas y ya no tenemos presión. Ahora, en la gestión del tiempo también hay que pensar en la proporcionalidad entre personas juezas. Es decir, así como es razonable pensar que no le vamos a dedicar exactamente el mismo tiempo a todas las comparativas, tampoco le tenemos que dedicar exactamente el mismo tiempo a todas las personas juezas en todas las comparativas. Muchas veces lo que pasa es que hay ciertas personas juezas que hablan mucho más en una comparativa porque son quienes tienen más dudas, por ejemplo, o porque son quienes están en más fuerte disenso, o porque son quienes tienen más claridad. Pero eso no necesariamente significa que van a ser las que hablan más en toda la deliberación. Y como persona jueza que gestiona la deliberación, aquí es en donde podemos ir jugando con a quién le damos la palabra, en qué momentos críticos o cómo vamos haciendo la distribución de tiempo para ir compensando cuando hay personas que no hablaron lo suficiente en ciertas comparativas o personas que hablaron mucho en ciertas comparativas. En ese sentido, aquí es muy, muy importante no presionarnos ni a que todas las personas juezas hablen en todas las comparativas, porque a veces todo lo que se tiene que decir ya se dijo, y por tratar de que todo el mundo participe, pues más bien solo estamos haciendo la deliberación menos eficientes, o porque muchas veces cuando ya las personas juezas no tienen nada que decir, es cuando empiezan a divagar o dar vueltas en círculos porque sienten que tienen que decir algo o les va a ir mal en la puntuación de personas juezas, pero tampoco saben muy bien qué decir. En ese sentido, pues sí es importante reconocer cuando una comparativa ya es muy clara y más bien solo decir cosas como, sí, creo que esa explicación es bastante clara, yo no tendría nada que agregar, a menos que alguien del panel crea que haya algo muy importante que estamos dejando atrás o crea que haya algo muy relevante que añadir. Em,
En ese sentido, creo que aquí puede ser importante, por ejemplo, dar la palabra a las personas que son disidentes en una comparativa, quienes están, por ejemplo, en la minoría. Es muy importante que expresen por qué están en la minoría. También quienes pueden tener cierto tipo de dudas importantes, o sea, si por ejemplo en la comparativa de bajas, pues sí hay inicialmente un consenso, pero hay una persona que cree que puede ser cerrada, pues aquí es importante que esa persona exprese por qué cree que es cerrada o exprese las dudas que tiene, que la hacen pensar que podría inclinarse hacia el otro lado. Y aquí pues está bien darle más tiempo de voz a esas personas. Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer con personas que al final del día solo añaden pequeñas acotaciones a esas comparativas es darles la voz dominante en otro tipo de comparativas. Por ejemplo, somos un panel de 3 personas y la persona panelista uno y yo tenemos muchas dudas respecto a la comparativa de bajas. Yo creo que gana baja de gobierno, ella cree que gana baja de oposición, estamos en una discusión bastante profunda. La persona panelista 2 no tiene una inclinación fuerte, no tiene fuertes dudas respecto a una o la otra y no considera que haya mucho que agregar a lo que ya dije yo y a lo que ya dijo la persona panelista uno. Entonces está bien con la discusión cómo se está llevando. Ok, ya cerramos la comparativa de bajas, vamos a pasar la comparativa en oposiciones. Ahora le voy a pedir a la panelista 2 que por favor ella empiece con sus explicaciones, pues porque esa conversación ya estuvo muy enfocada en la panelista uno y yo. Y así es como podemos ir jugando con el tiempo, ¿no? Como entender que no tenemos que em, solucionar todo en una comparativa, sino tenemos 6 comparativas con las que podemos jugar. Em, Luego está también, o sea, ya terminamos la gestión de personas em, y el tiempo que hablan. Y tenemos también la gestión de escenarios complejos en relación al uso del tiempo. Es decir, creo que es importante reconocer que hay veces en las que las personas juezas o no necesariamente tienen tanto conocimiento del formato como para saber que no necesitamos una reconstrucción del debate, sino un análisis de por qué creen que se gana una comparativa. O a veces las personas juezas no tienen tanta experiencia y no tienen tantas herramientas para explicar de forma concreta las razones por las que creen que se soluciona una comparativa, o a veces no necesariamente tienen una visión muy clara de cuáles son los criterios más eficientes y pues están haciendo explicaciones que no son necesariamente útiles, ¿no? Hay diferentes escenarios que son complejos en relación a personas que están hablando más tiempo del que deberían hablar o personas que están hablando más tiempo del que podemos darnos el lujo de darles como personas principales. Y aquí yo creo que lo primero que es importante reconocer es que la gestión del tiempo es parte fundamental de nuestro rol y no somos malas personas por interrumpir a alguien, no somos irrespetuosas por interrumpir a alguien, no estamos infravalorando a una persona por interrumpir a alguien, siempre y cuando lo hagamos con cuidado y con alguna justificación. Es decir, no vamos a decir, sí, 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 ya entendimos. O no vamos a decir, estás dando vueltas. No, no. O sea, vamos a ser cuidadosos en decir, em, creo que es importante que concreticemos porque llevamos 3 minutos en esta comparativa y no es una comparativa tan cerrada y necesitamos pasar al resto de comparativas. Te podría pedir que trataras de cerrar esta idea. Em, o pues muchas veces vamos a decir cosas como, sí, creo que estás haciendo un análisis muy, muy interesante de las respuestas que dio alta de oposición, pero no sé qué tanto tenemos que profundizar en estas respuestas cuando existe un consenso de que esta cámara gana a la otra. Entonces, creo que con esta presentación inicial que nos diste es suficiente para entender que la profundidad analítica de las refutaciones es la razón por la que creemos que alta de oposición gana a alta de gobierno. Entonces, aquí si se fijan, la forma en la que interactuamos tiene 2 ramas importantes. Uno, el cuidado y el respeto con el cual estamos hablando a la persona que está hablando demasiado. Y la otra es que hay una explicación de por qué le estamos pidiendo que concretice, ¿no? Porque ya quedó suficientemente claro, porque ya estamos repitiendo cosas que estaban suficientemente claras, porque estamos
profundizando en puntos que no necesariamente son los más relevantes para la comparativa, em, porque llevamos demasiado tiempo en esta comparativa y tenemos que pasar a la siguiente comparativa. Entonces, yo aquí diría que siempre y cuando lo hagamos con cuidado y siempre y cuando el panel pueda entender por qué estamos interrumpiendo, no tendría por qué haber problemas. Y luego la otra cosa es que creo que para algunas personas principales esto es difícil, ¿no? Interrumpir es complejo, a veces se puede sentir incómodo y yo aquí les daría una serie de recomendaciones. La primera es que sean claros con que están interrumpiendo a una persona. Es decir, hay veces que la persona jueza principal como que está intentando interrumpir, pero no está interrumpiendo efectivamente y empieza como a abrir el micrófono y a solo hacer como, "Ujú, ujú, sí, bueno", y claro, a veces la persona panelista está como tan involucrada en la explicación que ni siquiera está poniendo atención a que estamos haciendo como ruiditos o que abrimos el micrófono o que estamos como haciendo pequeños comentarios, tal vez solo cree que estamos siguiendo la conversación. Entonces yo creo que aquí siempre evita incomodidad tanto a la persona principal como al resto del panel, que seamos claros y que digamos, disculpa, perdona la interrupción, pero mi rol como principal es gestionar la deliberación y creo que nos estamos tardando mucho en la deliberación, entonces tengo que movilizarla a las siguientes comparativas. Entonces, que sea claro que estamos interrumpiendo y que sea claro que el objetivo de lo que estamos haciendo es mover la conversación. Y luego la otra cosa es, pues, recolectar la confianza para interrumpir a alguien. Y yo entiendo que esto puede ser más difícil para, por ejemplo, personas que son un poco más tímidas o personas que pues a lo mejor es de sus primeras veces gestionando deliberaciones y que no sienten tanta confianza o tanta seguridad. Y yo creo que aquí lo más importante es que piensen que al final del día, su compromiso máximo está con la justicia de los resultados y su compromiso máximo está con que los equipos tengan no solo los mejores resultados posibles o los más ajustados a la realidad posibles, sino también la mejor, la mejor deliberación, el mejor feedback y la mayor información posible. Y así como para ustedes puede ser incómodo hacer una interrupción, para los equipos puede ser muy, muy duro escuchar que sus comparativas no se hicieron porque no hubo suficiente tiempo o que no tienen mucha información que darles respecto a sus comparativas porque no la exploraron con profundidad. Entonces, cuando les esté costando trabajo, solo recuerden no solo que ustedes tienen el derecho a hacer estas interrupciones, sino que tienen la responsabilidad de hacer estas interrupciones porque ustedes están cuidando algo muy, muy importante, que es la exactitud de los resultados y la justicia de los resultados. Y hay veces que efectivamente no interrumpir a una persona puede afectar tanto la exactitud como la justicia de los resultados. Así que mucho ánimo en este tipo de situaciones. Y bueno, aquí he puesto alguna serie de frases que podemos poner en los escenarios más comunes en los que las personas se tardan demasiado en el tiempo. Por ejemplo, cuando están haciendo un resumen del debate, decir cosas como, tratemos de enfocarnos en el análisis de las comparativas y las razones por las que nos inclinamos a una cámara por sobre otra. No es necesario hacer un resumen del debate, sobre todo tan profundo. Cuando las personas están utilizando demasiado tiempo en sus participaciones, pues decir cosas como llevamos 5 minutos en esta comparativa, a partir de ahora debemos tratar de ser más concretas en las participaciones y les pido no dar más de 2 minutos a una participación porque si no ya no nos va a dar tiempo de revisar todas las comparativas con suficiencia. O, por ejemplo, hay veces que hay personas que repiten cosas que ya estaban suficientemente claras en las participaciones de otras personas. Y aquí lo que podemos decir son cosas como, tratemos de enfocarnos en aportaciones adicionales. Es suficiente con decir que estamos de acuerdo con lo previamente expuesto por otra persona jueza si vemos la comparativa de la misma forma y por las mismas razones que esa persona jueza. Y aquí no siempre lo tienen que hacer interrumpiendo. Aquí hay veces que la persona no se está tardando tanto como para interrumpir, pero sí lo suficiente como para pensar que si se vuelve a tardar así en su siguiente participación podemos estar en problemas. Entonces aquí a veces lo que hacemos es dejamos que la persona termine y decimos cosas como
Muchas gracias por esa participación. Estoy completamente de acuerdo en que este es el criterio. Solo para las siguientes comparativas, si podemos hacer más énfasis solo en los criterios y menos énfasis en la reconstrucción, creo que nos permitiría ser más eficientes. Entonces, esto es como refuerzos positivos de lo que estuvo bien, pero también estas recomendaciones de lo que podría estar mejor en las siguientes participaciones nos puede ir ayudando mucho a ajustar la deliberación mientras está dando la deliberación, sin necesariamente llegar al punto de tener que interrumpir. Am, ok. Luego aquí voy a poner una pequeña mención a la gestión de rondas eliminatorias, porque cuando pregunté si había temas que las personas jueces del circuito querían que abordara, hubo varias personas que me preguntaron sobre la gestión de la deliberación en rondas eliminatorias. Yo personalmente creo que no tengo mucho que decir respecto a las rondas eliminatorias, porque personalmente creo que en la generalidad son rondas que se gestionan de una forma muy similar al resto de rondas. Evidentemente tenemos más tiempo para la discusión porque no tenemos que determinar puntos de persona oradora y eso permite que podamos profundizar mucho más en las comparativas porque no tenemos que guardar tiempo para esas discusiones. Yo creo que lo más importante es reconocer explícitamente que es válido despriorizar comparativas que no son determinantes para el pase. Por ejemplo, no tenemos que decir quién es el primer lugar o quién es el segundo lugar. De hecho, el manual no reconoce este tipo de escenarios. Podemos decir que un equipo pasa en consenso y otro equipo pasa en disenso, pero en la generalidad no deberíamos decir que un equipo pasa en primero o en segundo lugar. Tampoco tenemos que determinar si un equipo quedó tercero o quedó cuarto, porque al final del día esto no es relevante para determinar quién pasa a la siguiente ronda, quién pasa a la final. En ese sentido, sí creo que la diferencia fundamental es que hay comparativas que pueden ser despriorizadas en rondas eliminatorias. Respecto a el call inicial, a mí siempre me parece importante preguntar si las personas panelistas tienen claridad respecto a quién pasa y quién no pasa. O sea, ¿hay alguien que crean sí o sí que pasa a rondas eliminatorias? ¿Hay alguien que crean que definitivamente no pasa a rondas eliminatorias? Porque esto nos puede ayudar a ver qué tan sólida es una visión o qué tanto se pueden inclinar en una comparativa, qué tan cambiante puede ser una comparativa. O también si hay dudas en comparativas específicas. O sea, ok, me pueden decir si hay alguna em, cámara que crean que pasa o no pasa de forma clara y también si hay una comparativa en la que tengan ciertas dudas o dudas significativas. Y pues esto nos ayuda mucho a entender hacia dónde vamos a llevar la deliberación y precisamente a identificar si hay comparativas que vamos a poder despriorizar o más bien pues son escenarios en los cuales tenemos que discutir las 6 comparativas porque no hay ningún tipo de consenso o no hay ninguna comparativa que podamos despriorizar. Y luego, en lo que sí sería muy enfática es que la prioridad absoluta sí debería ser hacer 4 comparativas. Es decir, cada equipo que pasa debería, o sea, por cada equipo que pasa se debería analizar las 2 comparativas de los equipos que no pasan. O sea, porque, por ejemplo, alta de oposición que pasa gana 2 comparativas a alta de gobierno que no pasa y a baja de oposición que no pasa. Y si baja de gobierno pasa, porque baja de gobierno gana a alta de gobierno que no pasa y a baja de oposición que no pasa. Entonces, aquí sí siempre voy a ser muy enfática en que esas comparativas no deberían faltar. No deberían faltar por cosas como, por ejemplo, no hay gane por arrastre, o sea, no deberíamos decir, bueno, como alta de Oppo le gana a baja de Oppo y baja de Oppo ya le ganaba a alta de gobierno, pues ya alta de Oppo le gana a alta de gobierno. No, 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 como en este tipo de talleres no deberíamos estar diciendo algo así. Esas comparativas deberían hacerse. Incluso si se hacen brevemente, porque regresamos al criterio de suficiencia que habíamos mencionado previamente. Son comparativas bastante claras, hay mucho consenso, solo tenemos que mencionar los criterios porque todos estamos de acuerdo. Era una comparativa fácil de resolver. Bien, perfecto. Es una comparativa que en conjunto al panel le tomó 1 minuto. No hay ningún problema. 1 minuto era lo que necesitaba, pero se hizo esa comparativa. Em, entonces, por ejemplo, vamos a analizar este caso que
plantea aquí, que es que inicialmente el panel tiene consenso en que alta de oposición pasa, tiene consenso en que baja de gobierno pasa, no necesariamente una ganando a otra, pero hay dudas en relación a cámaras bajas, ¿no? Tal vez hay una persona jueza del panel que considera que eh, bajas puede ser cerrado, aunque se sigue inclinando a baja de gobierno, ¿no? Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que la comparativa crítica es bajas. O sea, aquí es muy, muy importante que le dediquemos un tiempo suficiente a cámaras bajas, porque potencialmente si nos damos cuenta de que de hecho nuestras inclinaciones iniciales son equivocadas o no se ajustan tanto a lo que después pensamos. Si cambiamos todos hacia baja de oposición, pues entonces estamos cambiando mucho el col del debate. Entonces, esta comparativa es crítica y hay que dedicarle una atención bastante importante. Em, pero, claro, las comparativas mínimas es las cámaras altas y las oposiciones, porque aquí son las dos comparativas que alta de oposición gana, y la comparativa de gobiernos y la comparativa de bajas, porque son las dos comparativas que baja de gobierno gana. En este escenario en particular, si por cualquier razón, porque por ejemplo por la cercanía de bajas nos tardamos mucho, mucho en esa comparativa, podríamos no hacer el cruce largo y podríamos no hacer el cruce corto, porque no tenemos que determinar quién gana en esas comparativas, porque nos da igual quién sea tercero y quién sea cuarto, y nos da igual quién sea primero y quién sea segundo. No es importante llegar a un consenso en esas comparativas. Y aquí sí quiero hacer mucho énfasis en algo que es deseable y útil, pero no es necesario. Entonces, aquí pensemos en que en este ejemplo en particular, la información sobre el cruce largo y la información sobre el cruce corto sería útil, por ejemplo, si se acercan las personas debatientes a pedirnos feedback. Esto nos permitiría darles un feedback mucho más exacto respecto a qué comparativas ganaron, qué comparativas perdieron, qué cosas pudieron haber hecho bien, qué cosas pudieron haber hecho mal, pero sobre todo puede darnos información respecto a no solo es mi visión, sino es la visión de todo el panel, porque yo podría darte mi call respecto a esto, pero no es lo mismo que te dé mi call respecto a esto, a lo que como panel conversamos y lo que como panel acordamos. Sin embargo, esto no es prioritario. No tenemos que dar feedback personal después de rondas eliminatorias. No siempre nos piden feedback personal después de rondas eliminatorias. A veces no nos piden feedback después de rondas eliminatorias y no podemos priorizar este potencial pedagógico o de exactitud en el feedback y despriorizar otras conversaciones que son más importantes, como por ejemplo, sería muy problemático si priorizáramos la comparativa del cruce largo y la comparativa del cruce corto, y eso implicará que no tenemos suficiente tiempo para analizar bajas. Bajas era cerrado, en bajas había dudas. Cambiar en bajas significaba cambiar el pase a, por ejemplo, la final. Primero, segundo, no cambia nada. Tercero, cuarto, no cambia nada. Entonces, aquí es muy, muy importante tener cuidado con cuando tratamos de que algo se dé y cuando por tratar de que algo se dé tenemos un impacto negativo en las rondas eliminatorias. Em, Fuera de eso, yo no tendría mucho más que decir en rondas eliminatorias, más allá de que muchas veces la dificultad en la gestión es más bien algo emocional o algo psicológico, y aquí es muy importante recordar que ustedes pueden, son principales de estas rondas porque han tenido un buen desempeño en el torneo, porque han recibido buen feedback, porque hicieron un buen examen. Cualquier razón por la que el equipo de adjudicación decidió ponerles ahí, responde a su trabajo y responde a su esfuerzo durante el torneo. Y si les están causando nervios las rondas eliminatorias, también se puede practicar con videos de rondas eliminatorias y así pues no sienten que tienen, por ejemplo, solo 2 rondas de práctica a cada torneo porque no hay muchas rondas eliminatorias, o si no están llegando constantemente a rondas eliminatorias como principales, pues no sienten que tienen poca práctica. Practiquen
su análisis de rondas eliminatorias con rondas que estén grabadas o, por ejemplo, organicen prácticas con su sociedad de debate o con otras personas juezas que estén en crecimiento y traten de darse, por ejemplo, feedback entre ustedes respecto a cómo están tanto siendo paneles en rondas eliminatorias como a cómo están gestionando las rondas eliminatorias. Igual si alguien tiene alguna duda respecto a la gestión de rondas eliminatorias, puede escribirme. Yo personalmente hasta ese momento sentía que no tenía más que decir respecto a rondas eliminatorias, pero definitivamente puede ser que algo importante requiera atención y por favor sientan toda la confianza de escribirme. Am, Ahora voy a abordar algunas preguntas que en exploración con algunas personas del circuito de debate me comentaron que podía ser estratégico mencionar en este taller, ya sea porque son preguntas que frecuentemente las personas se hacen en relación a la gestión de deliberación o porque son escenarios que son complejos y difíciles, o porque cuando les ha pasado no han sabido cómo gestionarlo. La primera tiene que ver con cómo puedo interrumpir respetuosamente a una persona jueza que está tardando demasiado. Creo que ya les di algunas explicaciones. Sobre todo, yo creo que hay veces en las cuales las personas no saben cómo se lleva una deliberación porque no tienen tanta experiencia. Y aquí es muy importante simplemente explicarles qué es lo que buscamos de una persona jueza, qué es lo que buscamos de una participación y qué es lo que esperamos de una participación. Entonces yo aquí trataría siempre, siempre, siempre de ser muy pedagógico, de dar refuerzo positivo a las cosas que pues son efectivamente lo que nos ayudan a resolver comparativas y a cosas que, ay, iba a estornudar, y a cosas que no necesariamente están siendo las más eficientes. Yo creo que aquí, como había mencionado previamente, lo primero es ser muy claros con que estamos interrumpiendo, pedir disculpas por interrumpir, recordar que es nuestro rol y nuestra responsabilidad interrumpir, y normalmente esto se soluciona con esta interacción. Si la persona jueza está constantemente participando con profundidad, creo que lo siguiente es recordar que por favor tenemos que ser concretos, pero también recordar cuáles son las consecuencias de no ser concretas. Por ejemplo, Em, entiendo que tienes muchas cosas que aportar a la deliberación, pero tanta profundidad no está permitiendo que el resto de personas jueces participen y tenemos que escuchar la cosmovisión de todas las personas juezas porque al final del día queremos llegar o a un consenso o a un call que representa lo que todas las personas en el panel vimos. Entonces necesitamos por favor que tengas más cuidado con la participación en la deliberación. O pues también ser enfáticos con yo entiendo que tienes muchas dudas en esta comparativa y yo entiendo que tienes una visión muy diferente al resto de personas. Sin embargo, sí tenemos que pasar a la votación porque no podemos descuidar al resto de comparativas. Y estoy muy preocupada porque no vamos a poder dedicarles suficiente tiempo si seguimos profundizando tanto y necesito por favor que cerremos esta comparativa. Vamos a votar ahora y vamos a pasar al resto de comparativas. Em, Honestamente, yo creo que si la situación se sale un poco de control, para mí hay dos cosas importantes. La primera es que sí creo que puede ser válido quedarse a conversar con la persona después de la deliberación y del feedback. Es decir, preguntarle si se puede quedar unos minutitos y simplemente decir como, oye, lamento mucho haber tenido que cortarte, en verdad valoro muchísimo las explicaciones que estabas dando, creo que eran muy útiles para la deliberación. Sin embargo, solo espero que entiendas que yo tengo que ser muy cuidadosa con que tanto todas las personas puedan hablar, como exploremos todas las comparativas. Y honestamente no es nunca cómodo cortar a alguien, pero espero que puedas entender por qué lo hice. Y aquí pues normalmente como limamos asperezas, ayudamos a que las otras personas entiendan que también nuestro rol es bastante difícil, pero pues también como tratamos de evitar que la otra persona jueza pues o se lo tome mal o siga replicando ese patrón de conducta. O la otra, si no les gustan las confrontaciones directas o pues sienten que quiénes son ustedes para decirle a las personas cómo comportarse, que pues, o sea, es válido que lo hagan, pero entiendo si no lo quieren hacer,
Pues simplemente utilicen el formulario de adjudicación. Ese es el tipo de cosas que al equipo de adjudicación le es útil saber. Por ejemplo, si hay personas panelistas que son difíciles de gestionar, pues entonces como equipo de adjudicación tenemos cuidado con qué tipo de principales les estamos poniendo. Hay muchas veces que hay personas panelistas que son complejas de gestionar y generalmente están o con las personas jueces que tienen más experiencia o con el equipo de adjudicación, porque son personas que tienen más herramientas para poder gestionarlas o van a poder gestionarlas sin tantas dificultades. Entonces, pueden decirle al equipo de adjudicación y el equipo de adjudicación tomará las medidas que considere pertinentes. Am, ¿Por dónde empiezo con cuando hay muchos disensos? Creo que ya estaba contenida en los puntos críticos y los puntos de quiebre, ¿no? Si ustedes están analizando claramente cuáles son las tensiones que puede haber que si resolvemos acomodan todo el panorama o acomodan todo el debate, pues entonces saben por qué comparativas empezar. Pero también si estaban haciendo el ejercicio que les decía de no solo entender cuál es su call, sino entender cuáles son potenciales calls y por qué, eso también les puede ayudar a resolver cierto tipo de cosas, ¿no? Yo tengo este call, pero entiendo que hay otro call que se podría dar si no compramos las caracterizaciones. Ok, las comparativas que tienen que ver con las caracterizaciones nos ayudan a acomodar muchas cosas. Entonces, yo creo que aquí cuando hay muchos disensos es pensar en si hay cierto tipo de cosas que son condicionantes para el resto del entendimiento del debate y eso nos permite tener muchas veces como pequeños pasos para ir resolviendo. La verdad es que yo creo que es más frecuente que haya estos puntos de quiebre a que no haya estos puntos de quiebre. Yo entiendo que a lo mejor en su experiencia sientan que no, pero creo que eso tiene que ver más con afinar el ente con el cual los estamos identificando a que no necesariamente se den. Entonces les invitaría mucho a practicar ese tipo de situaciones. Am, Esta me parece particularmente interesante porque tiene que ver con, sobre todo, en torneos en los cuales hay una desproporción en, por ejemplo, hay una persona jueza principal y dos personas trainee, no hay panelistas. O un torneo que tiene una alta presencia de personas novatas, entonces la mayoría de personas en el panel no tienen mucha experiencia. Y aquí lo que preguntaba la persona jueza era cómo encontramos un balance entre dar la voz a todas las personas, entre ser pedagógicas, pero también ser eficientes, porque al final del día tenemos que resolver un debate, tenemos que dar posiciones y después tenemos que dar feedback. Y aquí yo creo que tiene mucho que ver con el grado de diferencia que hay entre la persona jueza principal y las personas, por ejemplo, trainees, o el panel, por ejemplo, la persona jueza principal, el panel y la persona trainee. Entonces, por ejemplo, tomemos un escenario en el que sabemos que yo soy jueza principal y tengo a dos personas trainees. Aquí yo sé que probablemente las aportaciones que las personas trainees hagan no vayan a ser las más críticas para la resolución de las comparativas, porque ambas dijeron que eh, este es su primer torneo o están apenas aprendiendo a juzgar y pues están aprendiendo a manejar el manual, ¿no? Como las dos fueron muy honestas conmigo en que no sienten todavía que dominan el formato y están aprendiendo y que por favor les tenga paciencia, porque también esta es una solicitud muy linda que hacen algunas personas, ¿no? Como que son claras desde el principio con, no tengo tanta experiencia, por favor, si me puedes ir explicando. Claro, yo aquí normalmente lo que hago es ir explicando el proceso, ¿no? Por ejemplo, ir diciendo, miren, ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a preguntar sus posiciones preliminares. Quiero que me digan inicialmente qué posiciones ven, si hay una comparativa en la que tengan dudas y si hay una comparativa que vean cerrada. Si hay alguna que no pueden resolver, no se preocupen, ahorita con la conversación la vamos resolviendo, pero con que vayan haciendo el esfuerzo de tener una visión preliminar ayuda muchísimo a entender qué es lo que tengo que priorizar. Ok, las personas trainee me dicen su call inicial. Ok, perfecto. Miren, ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a pensar en el orden estratégico de resolución de las comparativas. Vamos a hablar de las comparativas y les voy a pedir, por favor, que no hagan un resumen de lo que dijo cada cámara, sino más bien explíquenme por qué se están inclinando a una cámara por sobre otra. ¿Les parece que sus
argumentos estuvieron mejor construidos, les parece que sus respuestas fueron muy sólidas, no entendieron en realidad el caso o sienten que no era muy claro hacia dónde iba. Todas esas explicaciones es lo que a mí me gustaría escuchar ahora. Y aquí puede haber dos escenarios. Que la primera persona jueza trainee que participa haga una explicación que les parece eh, suficiente o que la persona jueza trainee le haga una explicación que sienten que no es suficiente para determinar las comparativas. Entonces, aquí en el escenario en el que es suficiente, yo diría, perfecto, muchísimas gracias por esa explicación, quedan muy claros los criterios, vamos a pasar a la siguiente comparativa. O en el escenario en el que no queda claro, yo siempre haría un reconocimiento a lo que fue útil en la participación, ¿no? Por ejemplo, muchas gracias por la reconstrucción del caso. Me parece que es claro que entendiste muy bien las participaciones de Cámara Alta de Gobierno. Creo que sí es importante profundizar un poco en los criterios, porque hasta ahora no es tan claro por qué vemos a Alta de Gobierno ganando Alta de Oposición. Para mí los criterios principales tienen que ver con el grado de involucramiento que hay y sobre todo con los criterios que se utilizan para resolver el debate. Y aquí pues yo los explico, ¿no? Entonces, aquí entiendo que lo que hizo la persona jueza trainee es una base que a mí me permite después construir encima de ella. Soy clara con reconocer que hubo cosas que se hicieron bien y pues aporto las cosas que es necesario agregar. Ahora, la otra cosa que se puede hacer es decir, por ejemplo, fue suficiente, pero pudo haber sido mejor. Entonces, aquí lo que yo haría sería decir como... em, Sí, perfecto. Muchísimas gracias por esa participación. Creo que podemos resumir mucho más la reconstrucción de los casos, porque al final del día recuerden que la deliberación no es volver a hacer un resumen del debate, porque todas escuchamos el debate. Hay momentos en los que sí es útil porque a lo mejor, por ejemplo, no estamos entendiendo los casos de forma igualitaria, o sea, no estamos viendo lo mismo o tenemos ciertas dudas sobre el caso, pero aquí cuando hay un consenso y tenemos más o menos la misma visión, no es necesario reconstruir el caso. Más bien es estratégico profundizar en los criterios. Entonces, les voy a decir cómo haría yo una comparativa y ahora que ya hicimos altas, voy a hacer yo gobiernos. Entonces, yo empezaría diciendo que el núcleo de alta de gobierno es este, el núcleo de baja de gobierno es este, y ahora sí voy a explicar los criterios y esto es en lo que voy a profundizar. Entonces, aquí lo que tenemos es que tienen un ejemplo de una participación que fue un buen esfuerzo, pero todavía tiene cosas que mejorar, y una participación que es la participación deseable para mí o lo que busco en la participación. Entonces, la persona jueza trainee puede ir creciendo porque sabe qué es lo que es necesario cambiar y sabe cómo cambiarlo. Entonces, en esta deliberación, lo que vamos haciendo es que como persona jueza principal, yo voy poco a poco empujando, como toma una herramienta para crecer, pero dame lo que necesito para resolver las comparativas. Toma una herramienta para crecer, pero dame lo que necesito para llegar a los resultados. Y obviamente el grado de profundidad que tenemos en ese rol pedagógico, pues va cambiando dependiendo cuánto tiempo tenemos, qué tan claras son las comparativas. Y pues aquí es en donde su criterio como persona jueza principal pues es lo más importante. Entonces confíen en que tienen la experiencia para ir definiendo cuándo pueden ser pedagógicos y cuándo más bien tienen que priorizar pues la eficiencia. Y el otro escenario del que hablaba es en que no necesariamente es que tengan personas que están aprendiendo, pero sí tienen una brecha entre, por ejemplo, ustedes, la persona panelista y la persona trainee. O hay una brecha entre ustedes, la persona panelista mejor puntuada y la persona panelista puntuada más bajo. Entonces, aquí, claro, lo que quieren hacer es mantener un buen balance entre la persona jueza con menos experiencia puede participar y también tiene uso de voz, pero ustedes pueden seguir empujando y sobre todo pueden seguir empujando en puntos en los que hay cierto tipo de dudas. ¿Cómo gestionamos estratégicamente este tipo de diferencias? Yo creo que primero muchas veces es importante pensar en que las personas que tienen comparativamente menos experiencia pueden ser estratégicamente incluidas en, por ejemplo, la explicación de las comparativas en las que hay consenso, ¿no? Casi siempre va a haber por lo menos una comparativa en la que tengamos consenso, dos comparativas en las que tengamos consenso. Y como les había mencionado previamente, el balance en la participación no lo tenemos que hacer
en una comparativa específica, sino en toda la gestión. Entonces, para mí a veces puede ser estratégico que si ya desde la visión preliminar vimos que la otra persona con experiencia y yo tenemos una visión diferente en, por ejemplo, la comparativa de gobiernos, y seguro ahí va a haber mucha tensión y puede haber un ping pong entre esa persona panelista y yo. Si ya sabemos que hay una visión unánime en oposiciones, pues tal vez desde ahora voy a poner un pin mental a que la persona con menos experiencia va a explicar la comparativa de oposiciones porque pues es clara, puede ser fácil de explicar, puede tener como todo ese tiempo para ella sola para esa explicación, y después en la comparativa de gobiernos pues vamos a hablar un poco más la persona panelista y yo. Eso no significa que la otra persona no pueda dar explicaciones, ¿no? O sea, este es el escenario en el que, por ejemplo, siente que no tiene mucho que aportar o tiene muchas dudas o no tiene mucha claridad. Entonces, claro, ahí, pues entre tres personas en dos comparativas hay una distribución equitativa porque una explica una comparativa y dos explican o discuten una comparativa. Ahora, la otra cosa es que también podemos utilizar las aportaciones de la persona con menos experiencia para construir como la base y luego profundizar. Por ejemplo, supongamos que en la comparativa de gobiernos, la persona con menos experiencia y yo vamos ganando alta de gobierno y la persona o sea, la persona panelista con experiencia ve ganando a baja de gobierno, ¿no? Entonces, aquí lo que yo haría sería decirle a la persona con menos experiencia, como, oye, ¿quieres empezar tú diciendo por qué crees que alta de gobierno gana a baja de gobierno? Y pues aquí en el escenario en el que estoy planteando, tal vez la persona no puede dar tanta profundidad a esa explicación porque pues no tiene tantas herramientas o hay matices o detalles que yo creo que van a ser determinantes, pero que claro, como ahora pues está entendiendo el debate más en términos generales, como en los choques más evidentes, no está yendo como a esos matices que para mí son fundamentales. Entonces es como, claro, yo estoy súper de acuerdo con esta persona panelista o con esta persona trainee. Sin embargo, también creo que es importante añadir que esta respuesta me pareció muy estratégica por esto y creo que le da un material importante en respuesta o que le da crédito en términos de involucramiento, y eso es importante para mí, para las comparativas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como construir esta como participación colaborativa, y pues para mí solo es importante tener en cuenta ese balance como entre, pues reconocer cuando solo voy a entrar a cosas estratégicas, porque creo que es muy importante. Em, y claro, hay veces en los que sí definitivamente tenemos que jugar a ese ping pong que les decía, ¿no? O sea, que se vuelve un poco como la conversación se está volviendo tan compleja que la persona trainee o la persona panelista sí siente que ya no tiene más herramientas para participar en la conversación. Y ahí yo lo que le diría muy claramente es, entiendo que ahora estamos atendiendo a matices o a detalles del debate que son más complejos. Si tienes cualquier duda después de la deliberación y después del feedback, yo estaría feliz de quedarme a explicarte de qué estamos hablando y por qué estamos poniendo tanta atención a esto. Este momento no es el momento pedagógico para profundizar en estas explicaciones, más bien tenemos que concentrarnos en la resolución, pero definitivamente yo estaría feliz con tener ese espacio pedagógico y resolver cualquier duda o explicarte a mayor profundidad por qué estamos pasando tanto tiempo en este punto o por qué estamos diciendo las cosas que estamos diciendo sobre esto. Y entonces aquí la parte pedagógica no es necesariamente en la deliberación, pero no perdemos tampoco la parte pedagógica, ¿no? Y yo creo que como personas jueces principales, pues también es parte de nuestro proceso de involucramiento con el circuito o nuestro compromiso con las nuevas generaciones o con la consolidación de nuevas personas juezas. Es decir, estoy dispuesta a tomarme 5 minutos después del debate para explicarte esta conversación que entiendo que se volvió en momentos difícil de seguir porque no tenemos las mismas bases y a lo mejor en momentos estaban faltando las herramientas. Y esto se puede hacer de una forma súper respetuosa en la cual no estamos haciendo menos la experiencia que tiene esta persona, pero pues sí estamos reconociendo que la conversación se complejizó y se tenía que complejizar porque el debate era muy difícil de resolver, por ejemplo.
Y bueno, luego la última es, ¿qué pasa si no llegamos a ningún acuerdo? It's fine. El consenso es algo que siempre es una aspiración en debate parlamentario, pero no es necesariamente una condición para que el resultado sea adecuado. Muchas veces la falta de consenso lo que representa es que fue un debate muy poco claro, que fue un debate confuso o que fue un debate muy cerrado. Y hay veces en las que pues hay tres comparativas en disenso, hay veces en las que hay dos splits, hay veces en las que el panel rolea a la persona principal en varias comparativas y esto no es necesariamente ni culpa de la persona jueza principal, ni culpa de la gestión de la deliberación, ni culpa de las personas panelistas porque hicieron algo malo o impusieron su visión y sobre todo no impusieron una mala visión versus la buena visión de la persona jueza principal, ¿no? O sea, tanto la persona jueza principal puede tener una versión inexacta como las personas panelistas pueden tener una versión exacta. A veces hay múltiples lecturas del debate y depende de cuáles son los criterios a los que les dimos más peso. A veces la razón por la que nos inclinamos por un criterio por sobre otro es muy, 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 muy pequeña. Y estos escenarios tan caóticos significan que hubo algo en el debate, o fue un muy buen debate que fue muy cerrado, o fue un debate muy difícil de juzgar porque no había acuerdos, o había casos paralelos, o no había acuerdo en las interpretaciones, o no había acuerdo en las definiciones. Y aquí lo importante de hacer como personas jueces principales es ir afinando nuestras herramientas para que estos escenarios se den en la menor cantidad de situaciones posibles, ¿no? O sea, yo estoy afinando mi capacidad de ir analizando críticamente el debate mientras se está dando. Yo estoy afinando mi capacidad de encontrar los puntos de quiebre mientras se está dando el debate. Yo estoy afinando mi capacidad de hacer preguntas. Yo estoy afinando mi capacidad de priorizar las comparativas más importantes. Hice todo eso y aún así no hubo consensos. Está bien, está bien. Creo que son escenarios poco comunes. Creo que va a ser lo que menos le suceda en su carrera como personas juezas, pero también creo que es importante que no siempre piensen que es exclusivamente responsabilidad de ustedes como personas juezas principales. Muchas veces responde al debate que se dio. Am, ya para cerrar, lo último que les diría es que recuerden que como personas juezas principales, ustedes enfocan el debate, ustedes enfocan la deliberación, ustedes hacen zoom in a las cosas más importantes. Entonces recuerden alejarse de las preguntas abstractas como solo quién gana la comparativa de altas y traten de hacer las preguntas más específicas posibles. ¿Qué piensas de este encuadre? ¿Qué te convenció más de las caracterizaciones? ¿Qué impactos crees que son más significativos en el debate? ¿Qué criterios te persuadieron más? Y todas esas diferentes preguntas les van a ayudar a hacer la mejor gestión de deliberación posible. Ya lo último que les diría es que yo no sería la persona jueza que soy si otras personas juezas no se hubieran acercado a mí a darme retroalimentación, a darme herramientas, a darme feedback. Así que con este compromiso de regresarle al circuito lo que me ha dado, pues espero que sepan que me pueden escribir en cualquier momento. Iba a dejar mi teléfono, pero luego pensé que este taller va a estar en YouTube y no sé si necesariamente quiero publicar mi teléfono en un taller que está en YouTube. Pero pueden encontrarlo en los grupos de Semude o pueden preguntarle a el equipo de talleres de Semude por mi número y estoy segura de que se lo van a dar. Y si no, pueden escribirme a mi correo personal. Yo en verdad estoy feliz en profundizar en cualquier punto, resolver cualquier duda, tener cualquier conversación, recomendarles más prácticas o más ejercicios si tienen algún área que les gustaría pues trabajar. Y ya. Eso es todo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención y sobre todo si van a Semude, muchísimo éxito. Nos vemos por allá. Si me ven, me saludan. Y si tienen preguntas, pues se pueden acercar a mí. Adiós.